Vamos a aprovechar estos minutos de panorama para hablar de un tema que nos preocupa sobremanera, varios temas en realidad que nos preocupan sobremanera y que están relacionados con la realidad, en algunos casos muy vinculadas a la realidad provincial rionegrina, pero en otras también que atañen a toda la región de la Patagonia Norte. Para eso vamos a saludar en primer término a Alberto Beretinlec, que es senador nacional por la provincia de Río Negro, por la fuerza Juntos Somos Río Negro. Alberto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches, Agustín, ¿cómo le va? Bien. Saludos a todos los televidentes que están hasta ahora conectados. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy amable. Me imagino que en Buenos Aires ahora, ¿cómo se respira en Buenos Aires este clima de fuerte tensión en el gobierno nacional y de qué manera eso incide en las relaciones con las provincias, particularmente con Río Negro, Alberto? Bueno, el clima es de un típico clima electoral, en el sentido que, bueno, eh, se dicen y se hacen cosas que en otro momento de la relación entre todos los partidos no se hacen. Sucede también el hecho de agitar temas o plantear temas que en otros momentos no se utilizan de esa manera. Es decir, todo se amplifica, todo se agiganta. Y sobre todo en este Pero periodo que Alberto, va desde las Alberto, uno podría pensar en función de eso que hay como que se amplifican en todo caso los problemas y que es una puesta en escena, ¿no? Mire, yo creo que obviamente la oposición especula con esto y genera de cada tema conflictivo que hay en el país un hecho más fuerte que lo que hubiese sido en una época normal, ¿no? Pero bueno, en términos generales yo creo que estamos asistiendo a una típica campaña electoral con las tensiones que esto significa y esperemos que después del 14 de noviembre, ya con los resultados y la conformación del nuevo Congreso, podamos tener la certeza de qué rumbo toma el país, ¿no? Claro. Nosotros en esto hemos sido muy críticos de los partidos nacionales, creemos que los partidos de allá son los responsables de todo lo que ha sucedido, porque han sido responsables de no acordar ni siquiera los temas más importantes para el país. Desde el año 83 hasta ahora, son los dos partidos que han gobernado en Argentina y los resultados son estos. Y los dos tuvieron 50% de inflación, los dos tuvieron 50% de pobreza, los dos endeudaron al país, con lo cual lo que es importante es no seguir premiando con el voto a los mismos partidos que fomentaron esta división, que fomentaron esta grieta y que han llevado al país y a los argentinos a esta situación. Alberto, ¿cuál es la posición suya y del partido y de la provincia de Río Negro respecto a la ley de estímulo a las producciones de hidrocarburos? Digo, porque ¿es necesaria una ley para estimular la producción o es necesario tal vez eliminar ciertas condiciones o ciertas cargas del Estado a la actividad extractiva en la región? Bueno, en realidad la ley vendría o quiere de alguna manera corregir todas las incongruencias de los gobiernos anteriores en cuanto a la falta de seriedad y de responsabilidad y de coherencia de lo que es la política de hidrocarburos en el país. Ahora, Es decir, ¿y cómo se puede es una ley romper que eso, pretende Alberto? dar. Alberto, ¿y cómo se puede romper, digamos, ese esquema si, por ejemplo, aumenta el lesado y prohíben la exportación de carnes? Bueno, por eso que digo que el problema no es únicamente una ley de estímulo, el problema es cómo generamos confianza y cómo generamos o cómo se generan quienes son los responsables de gobernar una condición distinta. La ley tiene algunos temas que no son de aceptación por parte de las provincias, como es este tema que quién es la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, por sobre las provincias. Nosotros no aceptamos tampoco el hecho que la materia ambiental quede en manos de la nación cuando es una potestad clara de la provincia también, y no aceptamos la unificación de áreas y de aprobación de inversiones por parte del Estado Nacional. O sea, por un lado tenemos un marco constitucional bastante complejo que es el que se quiere violentar. Por otro lado, hay una serie de temas ya más concretos de la producción, como podría ser
la línea de base que se toman en algún momento, o inclusive el lapso, es decir, si el país fija estas condiciones por los próximos 20 años, significaría que no va a cambiar nada, y si no cambia nada y se quedan estas condiciones, no va a generar ningún estímulo. ¿Por qué le digo esto? Yo creo que si alguien produce más, se le tendría que exportar el 100%. ¿Por qué si alguien produce más le permitimos exportar solamente el 20%? Y de ese 20% que quede en el extranjero solamente una parte de esto. ¿Por qué la Secretaría de Energía puede elegir qué petróleo se exporta? Si el del Golfo San Jorge o la cuenca neuquina. ¿Por qué la Secretaría de Energía tiene que decidir, o mejor dicho, por qué las empresas primero tienen que agotar la oferta en el mercado interno antes de tener una posibilidad de exportación? Es decir, tenemos un marco que es muy complicado, que es Alberto, la propiedad de la... Sí. en función de lo que acaba de mencionar recién, estas atribuciones que se le da a Nación o que asume Nación a partir de esta discusión del proyecto de ley de estímulo a la producción de hidrocarburos, lo que preocupa que es esa retención de atribuciones o digamos, ese rol que se reserva para sí el Estado Nacional, o la posibilidad de que esto genere tal vez un riesgo en un tema sensible como es el de la corrupción. No, fundamentalmente la cuestión constitucional. Es decir, Porque a más las controles, a concesiones... más autorizaciones, Pero las la posibilidad de mayores concesiones, retornos también. las concesiones las plantea, las concesiones son una potestad de las provincias. La adjudicación de la concesión, el lapso de la concesión, la inversión que se tiene que hacer, la cuestión ambiental son todas potestades de la provincia porque los recursos son provinciales. Y la ley lo que está haciendo es echando por tierra este concepto. Digamos, yo no analizo otro aspecto que no sea el constitucional y el de la propiedad de los recursos por parte de las provincias. Después, si hay algún otro tipo de duda, bueno, es otra cosa, pero en esto queremos ser concretos desde este punto de vista. Ujú. Alberto, y el otro tema, la cuestión mapuche. ¿Hay interés por resolver estos conflictos que se están dando sobre todo en San Carlos de Bariloche, el Bolsón, pero también aquí en la provincia de Neuquén, caso Marimenuco, por ejemplo? ¿Cuál es su mirada? Mire, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que es un problema de una cuestión de Estado, que no es una cuestión de vandalismo o de daño o de rotura de cosas. No es ni Pero hubo siquiera... atentados a Vialidad, hubo atentados a la Por eso Oficina de digo, no, Turismo. termino. Digo que es una cuestión mucho más profunda, que es una cuestión política, de grupos de personas que no han vivido en esos lugares nunca, que que no tienen derechos sobre esos lugares y que de un momento a otro, por la cuestión divina, quieren ser propietarios de algo. Son personas que no aceptan al Estado argentino como tal, ni a las provincias como tal, ni a los municipios como tal, no reconocen autoridades, no reconocen símbolos patrios, con lo cual no es un tema de justicia provincial común, es un tema que tiene que ver con lo más profundo del Estado argentino, y nosotros lo que planteamos es el involucramiento de todos los actores, ¿no? Y fundamentalmente una política coherente y seria del INAI. Lo que hoy está pasando con el INAI es de una convivencia por parte de este sector del gobierno nacional con todos estos sectores violentos y anárquicos. La provincia de Río Negro convive con 103 comunidades del pueblo mapuche. Y en esas 103 comunidades no tenemos inconvenientes. No tenemos inconvenientes. Tenemos un diálogo y tenemos educación bilingüe y tenemos todos aquellos aspectos que tienen que ver con una convivencia, pero no son estos casos de este grupo de gente, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Porque digo, el resorte no está dado en la provincia, ni en la justicia provincial, ni en el gobierno provincial, está en Nación. Y Nación No, a parece ver, ambiguo en es esto. un tema de todos, es un tema de todos, de la nación, obviamente, de la justicia federal, de la justicia provincial, de los gobiernos provinciales, también, es de todos. Lo que digo, no, lo que no quiero es que se minimice diciendo que es un tema de vandalismo. Si queman una máquina, o si rompen una casa, o si apedrean un colectivo, o si pintan un colectivo. No, yo Lo que creo, digo, perdón, adelanto mi opinión, pero creo que es un problema mucho más serio, o sea, es un problema serio, muy serio, porque comenzó como una suerte de recupero, entre comillas, de tierras ancestrales o con derecho ancestral, pero ahora se ha transformado en ataques y en atentados.
Pero por eso estoy diciendo, es un problema Claro. que es mucho más político que de delito común. Y dentro de lo político, obviamente que tiene que tener una respuesta clara y contundente por parte del Estado. Ayer de la cordillera de los Andes, la situación es bastante compleja. De hecho, la semana pasada hubo un incidente cerca de Valdivia y terminó con 6 carabineros heridos de bala. ¿Cree que esto, digamos, si esto no se resuelve, pueda seguir escalando en la gravedad de este conflicto? Sí, sin ninguna duda, porque aparte la impronta de estos grupos violentos de Argentina es la impronta chilena. Digamos, es lo mismo. No, si usted mira en las publicaciones de Jones Walla de esta semana, usted observa que es el mismo discurso y el mismo patrón de conducta y de ataque que están teniendo los grupos de este lado de la cordillera. Y no le quepa la menor duda que hay desde adoctrinamiento y enseñanza de los grupos más radicalizados que están en Chile. Está. Eso en el ámbito del Estado rionegrino, pocas herramientas para resolverlo, ¿o me No, equivoco? no, sí hay. Bueno, todo lo que son los delitos comunes forma parte de lo que es la justicia provincial y lo que es la prevención y la persecución del delito por parte de la policía. Y fundamentalmente la actitud que ha tenido nuestro gobierno de ser absolutamente claro de que con los violentos y con los usurpadores sin ningún tipo de derecho no hay negociación posible. Se le teme, digamos, a que alguna escalada violenta genere, por ejemplo, un incidente como el de Nahuel o el de Maldonado? Bueno, sí, lo de Maldonado es una cosa distinta porque fue una cosa, un ahogo en el río. En el caso de Nahuel fue un allanamiento fallido que generó esta situación actual. Bueno, por eso que es importante, si se puede dialogar, dialogar. Si se puede encontrar un marco de consenso, bienvenido sea. Y si no, bueno, la aplicación de las leyes y de la justicia con el mayor profesionalismo posible. ¿Por qué se da en Bariloche y en Bolsón esta situación, y no se da en otros lugares de... No, porque tiene que ver con lo de Esquel, tiene que ver con lo de Esquel, con lo de Leleque, con toda esa zona. Es un tema más que nada geográfico a partir de lo que ha estado sucediendo y que vino de Esquel. No eran temas que habían pasado en la provincia de Río Negro hasta que aparece lo de Jones Walla en Leleque y de ahí se va trasladando hacia la provincia. Claro. Alberto, no quisiera dejar de consultarlo sobre un tema. Hoy se habla mucho de elecciones y yo quisiera preguntarle por las elecciones de noviembre, pero me parece que usted está interesado en las del 23, ¿o me equivoco? No, falta mucho tiempo. Las de noviembre son un pasaporte al 23. Son un... Para nosotros es importante, es muy importante que por primera vez en la historia política de Río Negro un partido provincial le gane a los partidos nacionales. Y para nosotros es muy importante que juntos eh, avance, juntos somos Río Negro, avance en este reconocimiento por parte de los rionegrinos de avalar y de acompañar una fuerza de carácter provincial como es también el MPN, es decir, los intereses provinciales, la defensa de los intereses provinciales por sobre lo nacional, y esto me parece que es un tema central y lo importante para nosotros es esto. Como rionegrino, pero también como cipoleño, usted siempre vio con, no sé si el término es admiración, pero con mucha expectativa las construcciones políticas del MPN. Y de hecho, juntos somos Río Negro, en algunas cosas trata de ser una fuerza en espejo. Pero también en la historia ha señalado, digamos, que el MPN ha sido en algunas cuestiones funcional al gobierno nacional y en otras ha marcado su propio derrotero. ¿Ese es el perfil de Juntos Somos Río Negro en el escenario nacional también? Es decir, Nosotros acordar somos un partido de intereses, Agustín. Es a un ver, partido de ¿cómo es intereses. eso? A ver. Y un partido de intereses, como es Juntos Somos Río Negro, no de intereses de los dirigentes, de intereses de la provincia. Nosotros hacemos valer el federalismo. El federalismo significa que luchamos siempre para que lo que nos corresponde desde la nación nos sea dado. Y obviamente luchamos para esto. ¿Y por qué? Porque consideramos que se nos tiene que devolver lo que como provincia aportamos a la nación, Pero, por un lado. Alberto, ¿pero y cómo se hace para mantener esa postura federal, por ejemplo, cuando un distrito, un partido como La Matanza tiene más peso que una provincia entera como la puede ser Río Y Negro en lo bueno, que... pero hay senadores y hay diputados.
De eso se trata. Lo importante es que los del interior seamos muchos más. Que los del interior seamos mucho más, porque cuando seamos más diputados y más senadores, cada vez que tengan que hacer algo van a tener que hablar y acordar y negociar con nosotros. Yo digo siempre que un partido provincial es como un planeta frente al Sol. Si usted se acerca mucho al Sol, se derrite, y si se pone muy lejos se congela. La virtud de un partido provincial es estar a la distancia exacta, ni quemado ni congelado. Eso se hace con práctica política, con un proyecto bien claro y fundamentalmente teniendo absolutamente claro que lo que tienen que primar son los intereses de los rionegrinos por sobre otro tipo de intereses. Y en este juego de intereses y en esta negociación permanente para no quemarse ni congelarse, Río Negro, ¿y usted con quién habla? ¿Con Olivos o con el Senado? No, mire, en principio yo trato de hablar lo menos posible. Eh, Trato de hablar lo menos posible. Habla la gobernadora y hablan los ministros. Este, nosotros, nosotros estamos para otra cosa. Gracias, me hizo reír. Muy amable, Alberto, que pase una buena jornada, que termine bien el día. Muy amable. Agustín, hasta la próxima. Saludos a todos los integrantes y los oyentes, los televidentes de su programa. Gracias, Nos muy vemos. amable, muy amable. Alberto Beretilnec es senador por la provincia de Río Negro. Ha sido Beretilnec es un dirigente de muchos años de carreteo, digamos, en la política rionegrina, en algún momento de la mano de Julio Salto, cuando Salto lideraba el Partido Intransigente, ya por los primeros años de esta parte de la democracia en nuestra región. Después se transformó eso en el Movimiento Patagónico Popular, también como una fuerza provincial, que se constituyó en la tercera fuerza en la provincia de Río Negro. Después fue mutando, hubo otros liderazgos, el caso de Arriaga también, con quien siempre permaneció Beretilnec allí. En algunos casos en el ámbito de la legislatura rionegrina, también en el municipio de la ciudad de Cipolletti, al que llegó finalmente a la intendencia hasta el 2011, si no me equivoco, y en el 2011 Soria lo elige o le propone en realidad, ser su compañero de fórmula como candidato a vicegobernador. Pues se presentan a esas elecciones, ganan en el 2011 y terminan con más de veintitantos años de hegemonía radical en la provincia de Río Negro, el Frente para la Victoria, con un liderazgo muy fuerte, muy personalista, muy carismático, el de Carlos Soria, pero que duró lo que duró esas primeras 3 semanas, 4 semanas de gestión, desde el 10 de diciembre del 2011 hasta la madrugada del 1 de enero del 2012, en la madrugada en la que muere Soria de un disparo en la cara y que le propina a su propia esposa. A partir de allí, Beretilnec se transforma en el gobernador de Río Negro, y no solamente eso, sino que además plantea el surgimiento de una nueva fuerza política, que es esta de la que estamos hablando, que es Juntos Somos Río Negro, una fuerza política a la que le imprime un perfil, casi te diría en espejo, de lo que es el movimiento popular neuquino. De hecho, recién lo termina de mencionar, ¿no? Cómo se constituye como un partido de intereses, dijo, una fuerza de intereses. ¿Por qué? Porque responde a los intereses de una provincia. Una provincia que se tiene que acercar desde su representación política al Estado Nacional o al Gobierno Nacional lo suficiente como para no enfriarse y con la suficiente distancia como para no quemarse. Ese es el planteo. Por esa razón, en este proceso electivo nacional, que el primer tester fue en las PASO, pero que la elección de verdad, la elección real, el partido por el campeonato va a ser el 14 de noviembre próximo, cuando sean las elecciones en donde sí se va a reformular la constitución del Congreso de la Nación, es decir, cómo van a estar representadas las provincias en diputados y también en la Cámara de Senadores. Ni Río Negro ni Neuquén eligen senadores, solamente renuevan parcialmente su representación en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Neuquén, 3 bancas, Río Negro, 2 bancas, y allí tiene una muy fuerte chance, Juntos Somos Río Negro,
de sumar un diputado más. ¿Por qué? Y porque ha obtenido una buena performance en estas PASO y le permite anticipar de esas dos bancas que están en disputa, al menos una de esas dos bancas. Con lo cual se lograría esto que mencionaba recién Beretilnec. Por primera vez, una fuerza provincial rionegrina va a tener 2 diputados sobre 5 en el Congreso de la Nación. Y eso le da un número, una capacidad de negociación mucho más fuerte a la provincia de Río Negro. Una banca en el Senado, que es la que tiene Beretilnec, 2 bancas en la Cámara de Diputados, para hacer valer la voz provincial en temas sensibles, como por ejemplo este que mencionábamos también en algún momento de la charla, que está relacionado con la ley de estímulo a los hidrocarburos, la ley de estímulo a la producción de gas y petróleo en la región. Una ley que ha generado también cierto, no digo cortocircuitos, pero sí algún chisporroteo entre nación y provincias, y hablo de provincias en plural, porque también el caso de Neuquén ha planteado algunas diferencias respecto de la mirada nacional en contraposición a los intereses territoriales de cada una de esas administraciones. Lo hemos escuchado en las semanas previas también a Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, haciendo referencia, digamos, a los puntos sobre los cuales mantienen algún distanciamiento respecto de la redacción de ese proyecto, y también recién Beretilnec aportando lo suyo respecto de esta normativa que permite a la Nación o que reserva a la Nación algunas facultades que interpretan desde la administración provincial que no le corresponde, que le corresponde a las provincias el ejercicio o la práctica de esas atribuciones. Una ley que está en discusión en el Congreso de la Nación, un proyecto en realidad, no es una ley porque todavía no está aprobada, es un proyecto por el cual las administraciones provinciales han planteado la necesidad de conocer la letra chica, el detalle de esa normativa. Lo hizo en su momento Gutiérrez, lo está haciendo también la provincia de Río Negro y ahora con estos últimos planteos a los que hacía referencia recién Alberto Beretilnec. Como verás, hemos tocado varios temas durante el transcurso de esta jornada. Hemos hablado de la cuestión mapuche, del tema de los hidrocarburos, hemos hablado de las elecciones primarias, pero de las que se vienen en noviembre, el próximo 14 de noviembre, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, no nos ocupa, nos preocupa, es la casi imposibilidad de prever, de proyectarse mucho más allá del 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque uno puede especular con que en ese día, en esa jornada, el resultado de las elecciones permita concluir que al gobierno nacional le va mal, o sea, le ha ido mal en ese proceso, o le irá mal en ese proceso, o muy mal en ese proceso. Todo va a depender de los números finales de aquella encuesta, pero también de aquella distribución de representaciones en el Congreso de la Nación. Y a partir de allí, ¿qué es lo que se viene en la Argentina? Eso todavía permanece en el terreno de la especulación, pura y exclusivamente de la especulación, aunque sin demasiados pronósticos. Hasta acá llegamos. Así termina nuestro encuentro semanal. En 7 días volvemos, como siempre, a partir de las 22, en 24/7. Buenas noches.